acompaña hoy el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Quiero empezar este espacio una vez más, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Vamos a hablar de muchas de las medidas que se han adoptado también en este sector y también, debo reconocer, hemos recibido muchísimas preguntas en las últimas horas a través de las redes, de plataformas de WhatsApp, a través de Facebook, relacionadas con el producto que se ha lanzado esta semana de la hipoteca inversa. Un producto que lo tienen 38 países del mundo, ahora incluyéndose Colombia, que es un mecanismo también de protección a la vejez y frente al cual sabemos que hay muchos interrogantes que ustedes nos han planteado. Presidente, ¿será que yo puedo poner en el programa de hipoteca inversa una vivienda que yo tengo en arriendo o es obligatorio que sea la que tengo como vivienda? Y claramente el producto original está pensada para que las personas que están en su vivienda puedan entrar a este programa. De hecho, hemos utilizado también el ejemplo, si es una pareja, el primer requisito es que sean mayores de 65 años y lo que se hace es la proyección de la hipoteca inversa sobre el más joven de la pareja. De tal manera que a través de un tercero independiente se hace el avalúo, no lo hace el interesado, lo hace un independiente, se hace el avalúo y se determina entonces cuál sería el flujo a pagar mensualmente mientras, mejor dicho, a lo largo de la vida de la pareja. Y algo que es interesante, esa pregunta nos la han hecho varias personas. La pregunta que hace don Carlos nos lleva a insistir sobre la importancia de este instrumento. Este es un instrumento voluntario, este es un instrumento optativo, es una alternativa para aquellas personas de la tercera edad que así lo deseen. Y tal como lo dice el presidente, la idea es convertir una propiedad en un ingreso vitalicio, en una renta durante la vejez. Esa propiedad puede ser el mismo apartamento, la misma casa en la que están viviendo, caso en el cual pasan a recibir un ingreso, pero cuentan además con el disfrute hasta el último de los días de la propiedad y del techo, o si fuera una segunda, una tercera casa, una propiedad por inversión, podrían incluirla en el esquema de hipoteca inversa y si por ejemplo está arrendado tendrían dos ingresos, el ingreso del arriendo y eso se le sumaría el ingreso de la hipoteca inversa. Se trata al final del día de poner a los adultos mayores en el centro de la decisión sobre su propio patrimonio. Señor presidente, ¿quién determina cuánto vale mi casa en el sistema de la hipoteca inversa? Porque si son las entidades financieras, pues me van a decir que vale menos para darme una renta menor. Esa pregunta nos la hace don César Rodríguez, ministro Malagón. Es una pregunta bien importante, porque justamente lo que se quiere es que quien hace el avalúo no sea ninguna de las partes interesadas. El avalúo no lo puede hacer el dueño, el avalúo no lo puede hacer tampoco el fondo que va a hacer la inversión. Tiene que ser un tercero independiente, de tal manera que cuando se fije el valor del avalúo sea sustentado primero en un análisis imparcial que le dé plena garantía también a la persona que está optando por ese producto. Por eso los evaluadores serán siempre en todas las operaciones independientes y después de hacer su avalúo, que es independiente, insistimos, las dos partes determinarán si aceptan ese valor comercial y con base en ese valor comercial es que se determinan los flujos de las rentas vitalicias en las que las hipotecas inversas están esperanzadas, en las que están además programadas. Aquí nos hace una pregunta a través de Facebook José Pablo. ¿Para qué estratos aplica el programa de hipoteca inversa? Muy buena pregunta, ministro Malagón. Presidente, para todos los colombianos, independientemente del estrato, cualquier colombiano que tenga propiedad sobre un bien puede considerar la figura de hipoteca inversa. Y es interesante porque hay quienes nos dicen, presidente, es que la hipoteca inversa funciona bien para, por ejemplo, una vivienda no bis. ¿Puede haber hipoteca inversa sobre una vivienda de interés social? La respuesta es, desde luego, si estamos hablando, por ejemplo, de una vivienda de interés social del orden de los 115 millones de pesos en su avalúo, es probable que la renta que reciban las familias sea una renta cercana al $500,000 de pesos. Entonces, sí hay mercado para las hipotecas inversas, tanto en las viviendas no bis como en las bis, para cualquier estrato en Colombia. Aquí nos pregunta Felipe,
Señor presidente, si aplico la hipoteca inversa, al morir, ¿qué pasa con mis hijos y su herencia? Esa es una muy buena pregunta y me gustaría que de pronto la explicáramos también en los dos contextos. El contexto de una persona que vive muchos años, pero también el contexto de una persona que pueda tener una muerte temprana, ministro. La hipoteca inversa garantiza que no solamente el disfrute de la vivienda, sino también el ingreso se dé a perpetuidad. Entonces, las familias que toman la decisión de vincularse a este producto, si viven por encima de la expectativa de los colombianos, si viven 90, 95, 100, 105, 110 años, hasta el último de sus días, van a poder disfrutar de ese techo, nadie los va a desalojar y si pactaron un ingreso mensual vitalicio, lo recibirán hasta ese día, hasta el último de los días. Pero hay una situación que inquieta a la inmensa mayoría de colombianos. ¿Qué pasa si hay una muerte temprana? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una familia que entra a hipoteca inversa sufre un accidente y sufre ese accidente al segundo año o al tercer año o al quinto año? ¿Cómo hacer para que los familiares puedan reclamar ese predio si así lo desean? La respuesta es, va a ser muy clara la reglamentación en que los familiares pueden siempre, en casos de muerte temprana, reclamar el bien. Pueden hacerlo como, naturalmente, devolviendo los recursos que recibió la familia durante el tiempo que estuvo vigente la hipoteca inversa y algo que es muy importante, no van a tener que hacer ese pago de un día para otro. No tendría sentido que les dijéramos, listo, usted puede recuperar el predio, pero tiene una semana para pagar. Queremos que ese periodo en el que la familia haga esa reclamación sea un periodo de hasta 6 meses. Ministro Malagón, aquí nos hace una pregunta que es interesante y nos la hace Patricia. Ella de pronto lo que quiere es una respuesta un poco más general. Nos dice, presidente, ¿en qué consiste la medida de la hipoteca que anunciaron esta semana y cómo se puede aplicar? Yo creo que especifiquemos cuándo debemos tener listo el decreto, cuándo debemos estar viendo los prestadores de ese servicio, cómo hacer esa importante pedagogía. Y yo hoy le diría, ministro, le pongo el desafío en un minutico, expliquémosle a todos los colombianos una vez más en qué consiste el formato de la hipoteca inversa. Perfecto, presidente. Los tiempos. Nuestra meta es que el producto esté habilitado a partir del segundo semestre de este año. Nosotros ya publicamos un borrador de decreto, recibimos comentarios de los colombianos, esos comentarios los estamos analizando, ya los estudiamos, los hemos vinculado en un nuevo decreto y lo estaremos expidiendo en los próximos días. ¿En qué consiste? En un minuto. La hipoteca inversa es la posibilidad para aquel que lo desee, colombiano de la tercera edad, de convertir su patrimonio, su vivienda, su apartamento, su casa en un ingreso vitalicio. De esta forma, la vivienda no solamente es el techo que los protege en el día a día, sino que también se puede convertir en un poderoso instrumento de aseguramiento en la vejez. Es como si aquellas familias que no tienen un ingreso, una pensión, un sueldo o quien los ayude en la tercera edad, pudieran encontrar en su vivienda la solución a su problemática de ingresos. Estamos seguros que para un país emergente como el nuestro, donde es tan alta la propiedad de vivienda en la tercera edad, pero tan bajo los niveles de pensión y de aseguramiento, esta estrategia va a servir para que muchos colombianos en la tercera edad cambien por completo su situación de ingreso y por lo tanto su bienestar.